Volvemos, amigas y amigos de Canal UCR, a tener con nosotros al experto y colega mío, él sí ilustre economista, don Danilo Montero, y antes de pedirle que inicie el tema, quiero reiterar la recomendación de que si pueden quedarse en la casa, háganlo. Si tienen que salir, todas las medidas posibles, pero la más importante es un cubrebocas de la manera correcta y usado de la manera correcta hasta la nariz. Don Danilo, bienvenido y cuéntenos de los hallazgos de la nueva encuesta que ustedes hicieron y están difundiendo. Y muchas gracias por estar en el programa. Muy buenas, Rafael. Un gran gusto de saludarte y a toda tu audiencia. La Oficina del Consumidor Financiero, y creo que ya lo hemos conversado en este espacio. Pero tal vez un minuto de qué es la oficina, ya que alguna gente puede que no te oyó en la anterior ocasión. Por supuesto. La oficina es una entidad privada de autorregulación creada al amparo originalmente de la Asociación Bancaria Costarricense para, al igual que en otros países, igual que funciona esta figura en otros países, para ayudar a los consumidores a resolver con fundamento jurídico las quejas, reclamos, inconformidades que tengan las personas contra estas entidades. De manera que entonces esa es, digamos, una primer vertiente de nuestro trabajo, una oficina independiente hoy en día de la asociación bancaria, pero nacimos al amparo de la asociación. Y la otra gran vertiente, que es un poco por la cual me has invitado cordialmente aquí, es la parte de educación financiera. Es un tema que ya hemos conversado con vos un par de veces. En materia de educación financiera no es solo educar a nuestro público consumidor, sino también educar a los formuladores de política pública, a los legisladores, en cuanto a una serie de temas de carácter financiero sobre los cuales tenemos sentimientos, tenemos opiniones, tenemos prejuicios, y sobre esa base tomamos decisiones. Y vos y yo sabemos que necesitamos algo más duro que eso, ¿verdad? Para hacer bien, formular bien las medidas y las políticas que se formulan, ¿verdad? Entonces, este estudio que se hizo fue para tratar de abordar la dinámica del endeudamiento, medirla, identificar qué tipos de endeudamiento realmente hay en el país, y además la abordamos con un componente que posiblemente te va a resultar muy familiar, y es desde la perspectiva de la economía conductual. Un poco todo lo que Thaler y todos ellos nos han ido enseñando en estos últimos años, de que nuestras decisiones, sobre todo las decisiones financieras, son bastante menos racionales de lo que nuestros modelos siempre suponen. Y ahí se hicieron una serie de consultas que todavía estamos terminando de procesar. Esto que divulgamos esta vez es una primera parte, pero ya comienza a darnos luces sobre el comportamiento, sobre los hábitos que subyacen a las situaciones de endeudamiento que tienen las personas. Y me parece importante además, el tema siempre es importante, don Danilo, pero el año pasado, por razones que mucha gente no se imaginaba que le iban a ocurrir, y estoy hablando de gente que perdió el trabajo o que perdió la mitad del trabajo o que no sabe cuándo la empresa que los contrata o en la que participan vuelve a abrir, vio un tsunami financiero que lo llevó a hacer lo que nunca había pensado hacer.
Sí, bueno, la encuesta tiene esa, si me permitís decir, esa virtud que trató de separar las aguas en dos, ¿verdad? Ajá. Tratar de ubicar a las personas en la situación que tenía en octubre 19 y tratar de medir también qué ha pasado en octubre 20, octubre, noviembre 20. Eh, um, Otro elemento metodológico importante fue que nos interesaba conocer la dimensión más completa del endeudamiento, no solo el endeudamiento de las entidades reguladas, sino todo tipo de endeudamiento. Y lo que nos encontramos, entre otras cosas, es que, por ejemplo, en primer lugar, entre octubre 19 y octubre 20 hubo un pequeño descenso estadísticamente relevante en el endeudamiento de las personas, no de los hogares, de las personas, un pequeño endeudamiento, que es consistente con algo que estábamos viendo aquí en la oficina a lo largo del año pasado, y es que la situación de la pandemia fue tan intensa que logró lo que no habían logrado todos nuestros consejos en televisión y en radio y en las presentaciones que hacemos, ¿verdad? Ahorren, reduzcan sus niveles de exposición. La pandemia logró lo que no habíamos logrado en 10 años, y es que mucha gente se asustó lo suficiente como para decir, caramba, con este nivel de endeudamiento no puedo seguir viviendo ni soportando esta crisis. Y entonces ahí tenemos un primer elemento. Y un segundo elemento tiene que ver con el hecho de que medimos un poco más cerca que hay alrededor de un 30% de la población entre 18 y 65 años que no tiene deudas de ningún tipo, lo cual desdice un poco lo que siempre hemos pensado, que los ticos somos endeudados, enjaranados por todo lado. Y un tercer tema, más interesante aún, es que de las 7 de cada 10 personas que dicen que sí tienen algún tipo de deuda, estoy hablando de crédito de consumo, de vivienda, del carro, con la asociación solidarista, con cooperativas, con tiendas de electrodomésticos, con prestamistas, esas 7 de cada 10 personas en promedio tienen un compromiso de sus ingresos mensuales en el orden del 30 al 35%, que es lo que dice el manual, el de sanas prácticas. Eso está más o menos dentro de los niveles adecuados. Entonces, esto nos puntualiza sobre un tema en el cual lo que teníamos era puras percepciones. Y un poco lo que hemos hecho es compararlo con el hecho de que un médico se podría imaginar que en este país lo único que hay son enfermos. ¿Por qué? Porque todo el día pasa viendo solo enfermos. Pero resulta que en realidad la población, toda la base de población, en realidad es un grupo de gente que está enferma, ciertamente, pero en promedio la gente tiende a estar más sana de lo que pensábamos. Sí, había algún cantante o alguien así que el que tiene un martillo por todo lado ve clavos. Y estoy hablando de clavos en el sentido físico de metal, no otro tema, pero eso fue lo que dijo. Claro. Y me parece muy interesante. Si le parece, don Danilo, le pedimos al canal que nos vuelva a invitar para el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Danilo Montero, que nos estaba describiendo esta encuesta y nos estaba describiendo esos interesantísimos 3 resultados que han dilucidado de la información y además sorprendentes. Sí, en realidad contradicen un poquito la visión general, ¿verdad? En la oficina no nos sorprende tanto porque tenemos una relación muy intensa con gente que nos visita, pero también con gente a la cual les llevamos presentaciones, lo cual nos permitía tener una visión un poquitito más amplia. Ahora, no nos quedemos en esos datos, hay datos igualmente relevantes de esta primera parte. Por ejemplo, estamos hablando de población de 18 a 65, unos 70% de esas personas tienen algún tipo de deuda,
En promedio, el promedio está con un nivel de compromiso de sus salarios del 30%. Hasta ahí todo está muy bien. Pero si uno ve hacia la cola de mayores niveles de compromiso del salario, ahí nos encontramos que, claro, hay entre 20, 21, 22% de población que tiene niveles de compromiso que exceden el 62%. O sea, que de cada 100 colones que reciben de ingreso, se les van 62 colones o más pagando deudas. Y en algunos casos, ese nivel de compromiso excede el 100%. O sea, en otras palabras, que hay posiblemente grupos familiares en donde tienen que aplicar una división del trabajo en donde una persona trabaja, el miembro de la familia, trabaja para pagar cuentas y la otra para comprar comedera. Y eso no deja de ser una problemática complicada, porque estás hablando de 500,000 almas, 500,000, 500 y pico mil de almas que viven en esas circunstancias. Y puedes encontrarte, no sé, 150, 160,000 personas que exceden sus compromisos, exceden el 100% de sus ingresos. Y hay otro tema que nos parece interesante, es que además el endeudamiento no es simétrico para todas las categorías de personas. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Danilo Montero y nos comunicó lo interesante que es estos hallazgos de la encuesta que vienen realizando hallazgos que para mí, que no soy un experto en esos temas, me sorprendieron y que además hay una queja de que los hogares de este país están muy endeudados, lo cual contradice la evidencia que don Danilo nos aportaba. Por favor, don Danilo. Sí, un tema que nos parece trascendente de la encuesta, Juan, es que entonces hay aproximadamente 30% de las personas entre 18 y 65 años que no tienen deudas. Ese otro 70% tienen alrededor de un compromiso del 30%, pero ahí entonces surge un primer tema, un primer elemento, y es que hay un 20-21% de personas, eso sobre una base de 3.200.000 almas entre 18 y 65, 70% con deudas, se nos lleva como a 2.200.000 personas. Ahí estamos hablando de que un poquito menos, alrededor de 500.000 personas, tienen niveles de endeudamiento, de compromiso de sus salarios, de sus ingresos, alrededor del 62% o más. Lo que quiere decir es que de cada 100 colones que reciben de ingresos, 62 colones se le van a pagar deudas. Pero lo que es peor es que dentro de ese mismo grupo hay alrededor de un 10% de personas, las 300.000 personas, que sus compromisos son incluso superiores al 100% de sus ingresos. Eso plantea entonces una problemática de salud pública, porque son personas que muy probablemente no solo su salud familiar se está deteriorando, su salud financiera, no hay la menor duda, su salud física, y además posiblemente hay problemas de productividad, porque es una persona que está recibiendo mensajes, avisos, embargos. Es muy difícil que esa persona esté concentrada en sus labores. Ahora, además, esa problemática no es uniforme, dependiendo de las características sociodemográficas que las repartamos, surgen cosas interesantes, Juan. Por ejemplo, uno podría estar tentado de pensar que el nivel de compromiso de los salarios, los ingresos, es más acentuado en las personas de menor ingreso. Entonces, organizamos la información con base en el nivel de ingresos, desde una categoría de gente con salarios, ingresos muy modestos de 300.000 colones o menos, hasta las personas de más de 2,5 millones de colones. Y resulta que entonces, en los grupos de menor ingreso, de 300.000 colones o menos,
el 55-56% de personas en ese grupo tienen un compromiso que está alrededor del 30 al 35%. Posiblemente son personas que están como más conscientes de la vulnerabilidad en virtud de su salario, de sus ingresos. Entonces, pareciera que manejan niveles de endeudamiento un poco más bajos de lo que nos imaginamos. Claro, dentro de ese grupo tenemos alrededor como un 19% de personas con endeudamiento alto. Pero, por ejemplo, si nos vamos a niveles de salario, la categoría, por ejemplo, de $1,5 millones a $2,5 millones de colones de ingresos mensuales, nos encontramos que ahí aparece un grupo, como el 18%, en los niveles más bajos de endeudamiento. Pero los niveles intermedios se reduce. Lo que se aumenta es el nivel alto de compromiso, alrededor del 21 o 22% de ese grupo, de ese salario, tienen niveles de compromiso que exceden el 62%. O sea, que la percepción que podríamos tener a priori de que cuanto menos ingresos tienen las personas, más endeudan, no pasa la prueba, ¿verdad? O que, puesto de otra forma, las personas con más ingreso tienen más capacidad de evitar el endeudamiento. No pareciera ser el caso. Y otro detalle interesante que te va a agradar, te va a llamar la atención, es que conforme más escolaridad tienen las personas, tiende a crecer en promedio la presencia de deudas. Lo cual pareciera que también no basta con aportarle conceptos o conocimientos a las personas, porque precisamente hay algunos elementos de conducta, independientemente de su nivel de formación académica, que conducen a que las personas tomen más deuda de la que pueden soportar. Una pregunta sobre eso, mujeres versus hombres, porque hay una versión de que frugales y ordenadas las mujeres, desordenados y otras cosas, nosotros los hombres, y usted y yo somos hombres, de manera que no estamos criticando, pero usted tiene los datos y yo no. Estadísticamente la diferencia existe, pero es muy pequeña a favor de las mujeres. Es una diferencia relativamente pequeña. ¿A favor quiere decir que se endeudan más o se endeudan menos? Que hay menos presencia de deudas, pero el compromiso del endeudamiento, el compromiso de sus ingresos es más intenso. Pero la diferencia es muy pequeña, ¿verdad? Es una diferencia que no da como para poder cantar victoria. Las mujeres tienden a ser otros factores que inciden mucho más que simplemente el sexo, porque si es mujer jefa de hogar o es mujer que no es jefa de hogar, hay diferencias, ¿verdad? Esos son parte de los números que estamos terminando de revisar. Sí pareciera incidir más el grado de escolaridad, parece incidir el tamaño de los ingresos, y no parece claro, no es evidente que hayan diferencias notorias entre si es del área metropolitana o si es de área rural. ¿Qué otros hallazgos? Mencionaste el rango de edades, de manera que pues la gente de mi grupo de edad más o menos ya no tienen que gastar, porque ya, excepto en medicamentos, porque ya más o menos la ropa la tiene, las cosas que, los bienes, y además hay un montón de comida que ya uno no puede comer, pero cuéntanos qué te dicen tus datos. Ahí surgen y nos queda un minuto para eso. Hay, por ejemplo, un tema interesante, y es que el tipo de crédito más mencionado es el crédito de consumo. El segundo crédito más mencionado es el crédito de familiares. El tercero, tiendas de electrodomésticos, y muy abajo, mucho más después, viene el crédito de tarjetas de crédito.
De manera que entonces esto también contradice alguna percepción que tenemos de que las tarjetas son ese demonio que nos tienen todo emproblemados y qué sé yo qué. Bueno, esos son el tipo de cosas que estaban conduciendo a que muchas decisiones en el país se tomen en función de lo que me huele, me parece, me suena. Y creo que este estudio permite aportar alguna información un poco más dura en cuanto a nuestras creencias o percepciones que tal vez estaban equivocadas. Pues muchas gracias y invitemos al canal a que nos invite a regresar al último segmento. Don Danilo, por favor. Continuamos, amigas y amigos, escuchando lo que sabe sobre nosotros don Danilo Montero, porque vean que nos está sirviendo de espejo de lo que nosotros hacemos. Y hay un tema que tal vez el espejo capta de manera fraccionaria, porque el espejo capta los rasgos y la angustia no es tan evidente, excepto tal vez alguna mueca. Si el espejo estudió psicología, entonces hoy tu cara está luces preocupado, pero normalmente el espejo solamente es como una fotografía. Sin embargo, asumimos, don Danilo, y corríjame si no es, si me equivoco, hay distintos niveles de agobio en los espejos de distintos hogares de Costa Rica. Sí, vieras que sí, efectivamente. Por ejemplo, ahí sí que viene una diferencia un poquito más notoria entre el agobio que perciben las mujeres y los perciben los hombres. Puede ser que la diferencia de endeudamiento no es tan marcada, pero es más frecuente encontrar las mujeres agobiadas que los hombres. Y entonces eso de alguna forma ratifica lo que vos decías ahora. No solo quizás tenemos un nivel de endeudamiento un poquito mayor, sino que además somos bastante más desentendidos. Las mujeres sufren más de cerca la presión de un endeudamiento más allá de lo aceptable. Pero además, cuando analizamos qué grupos han percibido más agobio por las deudas, nos encontramos que es más frecuente entre personas del sector privado, y desde luego su condición laboral es mucho más importante, es una variable mucho más importante para asociarla con ese sentimiento de agobio, ¿verdad? Y si a eso le agregamos que un dato que debemos rescatar, y es que en la encuesta del 100% de personas entrevistadas, un 27% dijo la percepción de ellos es que no les alcanza ni para lo básico, y un 32% dicen que les alcanza apenas para lo básico. O sea, lo que nos deja es como una tercera parte de personas que sí les alcanza para lo básico y más. O sea, probablemente hay margen para ahorrar. Entonces, todo esto combina un sentimiento, por un lado, de que quizás los números no son tan exagerados como pensábamos de endeudamiento, pero sí suficientemente severos como para que la gente diga, no me alcanza para vivir. Y claro, cuando volvemos un poco a los niveles de ingreso más bajos, de 300.000 colones o menos, uno hace el siguiente cálculo, ¿verdad? Para ponerlo en plata blanca, diríamos en el pueblo, ¿verdad? Si recibes 300.000 colones al mes de ingreso ya neto, después de cargas sociales, y una tercera parte, que es el manual te recomendaría que una tercera parte se vaya en deudas de todo tipo, te quedan 200.000 colones. Si en esas deudas que estás pagando no había hipotecas, hay que pagar el alquiler, comedera, hay que pagar a los chiquillos en la escuela, lo que sea. O sea, te quedan 200.000 colones para sobrevivir. En este país es difícil vivir con sobre 200.000 colones. Y entonces, aunque el manual se esté aplicando, los números absolutos te limitan muchísimo la posibilidad de poder tener un nivel de vida que permita ya no percibir, es que efectivamente lograr salir con lo básico, o ni siquiera tal vez lo básico. Entonces,
son consistentes los números, hay una consistencia que sugiere que no es solo percepción de las personas de que no les alcanza, ni siquiera para lo básico, es que efectivamente, aunque estén cumpliendo el manual, los números de vivir en este país los llevan a esa percepción de que efectivamente no alcanza, y es cuando entonces se tienen que incorporar más personas a la fuerza laboral para poder sobrevivir. Ahí también yo cuando vengo al canal uso un método de transporte que son gente que si no tuvo pasajeros no tiene ingreso y no tiene normalmente otras fuentes de ingreso, mientras que al contrario, a mí todos los 28 de mes puntualmente e incluso cuando el 28 cae en fin de semana, hasta antes me deposita, de manera que yo, si se me cayó el pelo no fue porque me estaba muy preocupado por llegar a fin de mes. Sí, además mi fin de mes está muy claro, mi fin de mes es el 27, porque el 28, entonces ahí me parece que hay una diferencia importante y el año en 2020 me parece que esa diferencia entre los que trabajan para entidades públicas y los que no debe haber hecho mucha diferencia, intuyo yo. Sin duda, no, los números son contundentes en eso. Qué sé yo, recordando las personas que, por ejemplo, manifiestan tener agobio por el endeudamiento, las personas que en la muestra son del sector privado andan en el nivel del 35%, personas del sector público, eso baja alrededor del 16%. O sea, realmente la gente del sector público, cuando manifiesta agobio, posiblemente no es tanto por el hecho de que hayan perdido el empleo, porque no ocurrió, sino porque su nivel de endeudamiento es muy alto. Y posiblemente en la segunda entrega que hagamos de esta encuesta, que esperamos que sea en 1 o 2 semanas a lo sumo, ahí vamos a poder compartir contigo y con tu gente en el canal los factores de comportamiento, de actitudes hacia el dinero, porque al final de cuentas es un problema como cuando no podemos lidiar con la sangre. Bueno, hay gente que no puede lidiar con cualquier oferta de crédito, las aceptan todas, ¿verdad? Y eso es lo que los lleva a situaciones de endeudamiento que exceden por mucho su capacidad económica y condena sus vidas y sus situaciones patrimoniales casi que por el resto de la vida. Sí, eso me parece que la gente que no puede evitar un cigarrillo si es que fuma, o la gente que no puede evitar un trago si es que los toma, pues ocurre eso, y son patrones de comportamiento que tú y yo, que somos economistas, tenemos básicamente nada que decir, pero esperamos dentro de algunas semanas volver a invitarte para aprender más de los hallazgos de este espejo que nos están haciendo ustedes. Te agradecemos una vez más, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de Canal UCR. Muchas gracias, Danilo. Un gusto. Saludos a todos.